hola, perdón. Que no me he puesto. Entonces, digo, kaxartestikoan klima aldaketa. Garrean, egokitzapena, zea, hau gaztelania. Bakarrikan izan Bai. Egunon guztioi, prest baldin bagaude hasi ingo gera. Bueno, nirekin batera mailean Alex Boto dago, IOBeko zuzendari nagusia, COVID neurriak direla eta lehendabiziko lerroan eserita Inigo Ansola, Euskal Energiaren Erakundeko zuzendaria baita ere, eta gero txandatu egingo dira eta bera igoko da, Alexek berak aipatu behar duena bukatzen duenean. Eta erantzuteko zuen galderei, edozein gaude, bai? Dakizuen moduan, eraldaketa sakon baten prozesuan gaude, erdi-erdian gaude, behin eta berriz aipatu dugun aldaketa prozesu bat, eta nolabait 3 bektore edo 3 eraldaketa transizio nagusi dituena. Alde batetikan energetikoa eta klimatikoa, bigarrena teknologikoa eta digitala izango litzatekena, eta 3. transizio soziala baita ere oso osasunari lotuta dagoena. 3 dira garrantzitsuak, 3 dute ikaragarrizko eragina gure gizartean eta gure eguneroko bizitzan, eta zentzu horretan eragile guztiei begiratzen digute transizio ikuspegitikan. Eragile guztiak eta gizartea ere bai, norberari begiratzen diote transizio hauek. Eta etorkizun berri baten eraikuntzan, Euskadi berri baten eraikuntzan baita ere, kontutan izan behar dugu, nahi duguna dela solidarioa izatea eta lehiakorra izatea 21. mendean. Eta horretarako giza garapena izan behar du alde batetikan jasangarria eta beste alde batetikan inklusiboa. Eta hori da izan behar dugun lanik eta handiena hemendik eta hurrengo urteetan. Osagaiak baditugu, garapen horren bidetikan bultzatzen ari gera krisi ekonomikoaren berreskuratzearen prozesua, dakizuen bezala, eta gaurkoan bereziki erronka energetikoa eta klimatikoari buruzkoa aipatu nahi dizuegu. Esan bezala, guztion artean egin beharreko zerbait, eta ezinbestekoa da norberaren implikazioa. Zer da aipatzea goazena? Aste klima. Aste klimaren helburua horixe da. Ekimen guztiek batu, txikienetik hasi eta handienara iritsi bitartean, eta txikienetikan fijatuko gea, begiratuko diogu aste honetan, ze norberaren eraginak baita ere behar ditugu guzti honei aurre egiteko eta iraltza hau aurrera eramateko. Nos hallamos, decíamos, ante una de las mayores revoluciones de nuestra historia y necesitamos la implicación, la actuación, una transformación anticipada y participada por el conjunto de la sociedad. Y este es el lema de Asteclima 2021. Frente a este reto climático y energético, toda acción, por pequeña que sea, cuenta. Todas son importantes. Tenemos que jugar a la grande, pero también a la pequeña. Cada acción debe tener y tiene un efecto multiplicador. Y ese es el espíritu que nos impregna, esta semana, Asteclima, la Semana del Clima y de la Energía en Euskadi. Lo presentamos hoy con el objetivo de poner en la agenda de todos y cada uno de nosotros y de nosotras el reto global al que nos estamos enfrentando. Sabemos que la crisis climática y la transición energética son una preocupación de la ciudadanía de Euskadi. Este mismo año, en marzo, desde el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco, hemos realizado un estudio para conocer qué piensa nuestra sociedad sobre el cambio climático y la transición energética. Y los resultados han sido claros y contundentes.
La población vasca es consciente de la gravedad del problema al que nos enfrentamos y 8 de cada 10 personas lo dicen así, situándose por encima ligeramente de la media europea. Además, 9 de cada 10 personas asumen que deberán cambiar comportamientos y consideran necesario, además, reducir el consumo de energía para poder hacer frente a ese cambio climático. Pero las conclusiones de este estudio de percepción ciudadana también nos indican que aún falta conocimiento sobre qué y el cómo cambiar, mejorar, desde un plano más personal y desde nuestra actividad del día a día. Actuar frente al cambio climático conlleva, desde luego, diferentes tipos de decisiones, pero gestos que son cotidianos. Pequeñas decisiones que tomamos a diario sobre cómo nos movemos, qué consumimos, cómo utilizamos los diferentes recursos y que en su conjunto pueden suponer grandes avances. Nuestros objetivos como país son ambiciosos y buscan que Euskadi sea un territorio neutro en carbono en 2050 y adaptado a los efectos del cambio climático en menos de 3 décadas. Y para ello necesitamos el compromiso de todos los sectores y de todas las personas, sector público, sector privado y todas y cada uno de nosotros y de nosotras. Hemos de decir que vamos por el buen camino. Hemos ganado mucho terreno en los últimos años y estamos bien ubicados, no solo en concienciación, sino también en lo que se refiere a acción. No es suficiente concienciar y socializar, sino que hay que adoptar decisiones y tomar acciones, tanto desde el plano institucional como desde el plano empresarial y ciudadano. Se trata de un reto que es multinivel, que es global, pero que nos obliga a trabajar de forma alineada en todas y cada una de las acciones que emprendamos. Egia da aurrera egin dugula, baino ez da nahikoa, ezin dugu egindakoarekin konforme geratu, eta horregatik pandemiaren ondorioz 2020an nolabait alde batera utzi zen aste hau errekuperatu egiten dugu eta aurten berriro ere deitzen dugu aste klima. Euskadiko klima eta energiaren astea. Eta datorren ostiraletik, hau da irailaren 24tik, urriaren 3 arte, Euskal gizarte osoarekin bat egiten dugu eta guztiei konbidapena luzatzen diegu parte har dezatela. Aste klima erronkari eta erronka energetikoari aurre egiteko herritarren kezka horri erantzun nahi dio. Hau da, barkatu. Aste horretan energia eta klima Euskal herritarren hedabideen eta erakundeen fokoan egongo da. Bigarren edizionek egitarau zabala izango du. Bertan 200 ekimen jarduera baino gehiago izango dira publiko guztientzat eta Euskal lurralde osoan. Erakusketak, hitzaldiak, bisita gidatuak, haurrentzako eta familientzako tailerrak, hitzaldia eta jardunaldiak izango dira. Eta auditorio honen sarreran ikusi duzuten escape box hori ere ingurumen hezkuntzari lotuta dagoena, ekoetxea sarean izango da. Nerabeekin eta familiekin mugikortasun jasangarria, uraren erabilera edo hurbileko produktuen kontsumoa bezalako kontzeptuak lantzeko eta jarduerak aurrera eramateko. Aste klimaren jarduera gehienak, aipatzen genituen 200 horiek, udalerriek eta toki erakundeek sustatzen dituzte. IOBE, sozietate publikoak, udan egindako laguntza deialdi bati esker. Deialdi horrek aixe gainditu ditu nolabait genituen aurre ikuspenak eta agirian utzi du baita ere tokiko eremua garrantzitsua dela eta konpromisoa badagoela herritarrak tartean inplikatuz. Aurten 73 toki erakundek jasoko dituzte laguntzak, hau da 71 udalek, mankomunitate batek eta administrazio batzorde batek. Guztira gutxi gorabehera, ia 900.000 biztanlera iritsi daiteke egiten dan guztia hau. Eta duela 2 urteko datuekin alderatuta, gora egin dugu nabarmen. Aurreko urtean 74 izan zean, ekimenak martxan jarri zienak, jarduerak, eta aurten esan dugun bezala askoz ere gehiago dira. Gainera,
honekin batera beste diru laguntzak eman dira, aurreko ostiralean aipatzen genituen, eta nolabait martxan jarri ditugu 19 ekimen desberdin, udalerri desberdinekin lankidetzan. Eta bihar bertan, Gobernu Kontseiluan beste 3,5 milioiko diru laguntzak emango ditugu, nolabait garapen jasangarria aurrera eramateko. Las ayudas que vamos a poner o que aprobaremos mañana tratan de actuar conforme a las prioridades ambientales que se han establecido en el cuarto programa marco ambiental del País Vasco para 2020, que se está modificando en estos momentos y que tiene una serie de líneas de trabajo. Por una parte, acciones que promueven labores de investigación, de prevención y de recuperación de la calidad del suelo, incluyendo la realización de inventarios de calidad del suelo artificializados y que se encuentran vacantes, sin actividad. En segundo lugar, acciones encaminadas a la mitigación o reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero. En tercer lugar, acciones que contribuyen a la conservación, restauración o mejora en la diversidad biológica y en el patrimonio natural en general. La cuarta de las líneas es la economía circular, acciones que promuevan la circularidad de esa economía, la recuperación de residuos que se generan en diferentes actividades de carácter más económico, o la educación para la sostenibilidad, con acciones que promueven la coordinación entre la Agenda Local 21, la Agenda 2030 local y la Agenda 21 escolar. Son soluciones que son pequeñas en muchas ocasiones, de carácter cotidiano y que parecen irrelevantes, pero es justamente lo contrario. Todas y cada una de ellas pueden incidir en su entorno más cercano y es lo que tratamos de hacer, desde lo más pequeño, desde lo más cercano, tratando de abordar un programa global, teniendo en cuenta además que las soluciones llevan aparejadas una implicación personal, local y regional. Precisamente en el sexto informe de evaluación del IPCC, del Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, se destacaba el enfoque regional del problema al que estamos haciendo frente, algo que desde el Gobierno vasco consideramos fundamental. Los gobiernos locales y regionales aportamos más del 90% de las acciones en la lucha contra el cambio climático. De hecho, en muchísimos casos los gobiernos regionales adoptan y fijan retos mucho más ambiciosos que los del propio Estado al que pertenecen. Por tanto, nuestra voz debe ser escuchada y tenida en cuenta en esas grandes cumbres internacionales. En este sentido, quiero destacar que considero de especial relevancia las actividades que vamos a llevar a cabo en esta Asteclima que comenzamos el próximo viernes, y existen un par de actuaciones de especial relevancia. Una de ellas, la Jornada Internacional que celebraremos el próximo día 30 de septiembre en el Palacio Euskalduna, en la que se darán a conocer los principales avances del proyecto Life Urban Clima 2050, que es el mayor proyecto que tenemos en Euskadi de acción climática. Y además, esta jornada internacional de la que hablaba forma parte del programa oficial de la Pre-COP 26, All for Climate, en Italia, en Milán. Es la antesala de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Glasgow entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre. Y también allí en Escocia estará presente el Gobierno vasco para reafirmar sus compromisos en esa lucha contra el cambio climático en cuanto a mitigación y a adaptación. Esta transición es un reto relevante, pero a la vez supone una oportunidad para mejorar la competitividad de nuestro tejido económico y para generar nuevo empleo. Y con este fin, desde Euskadi nos hemos sumado al Pacto Verde Europeo con nuestro Basque Green Deal, que es o no es otra cosa que un modelo de desarrollo sostenible con la tecnología y la industria como motores principales de cambio. Estamos en un momento clave, decíamos, y queremos ocupar posiciones de cabeza. Queremos estar entre los líderes europeos, tanto desde el punto de vista de la ciudadanía como desde el punto de vista institucional y empresarial. Y solamente me resta invitarles a que participen en esta semana y que se sumen a esta Asteclima. Transizio energetiko eta klimatikoa erronka bat da, aipatzen genuen, eta aldi berean aukera da lehiakortasuna hobetzeko eta sustatzeko. Helburu horrekin
bat egin dugu Euskaditikan, Europako itun berdearekin, gure Basque Green Dealarekin, eta garapen jasangarriaren eredu bat sustatu nahi dugu, non teknologia eta industriak aldaketako motore izango diren. Etorkizuneko momentu batean gaude, une erabakigarrian gaude, eta herritarren ikuspegitik, enpresen ikuspegitik eta instituzioen ikuspegitik gure esfortzu guztiak jarri behar ditugu, Europako herrialdeetan lehendabiziko multzoan egon nahi dugulako eta horretarako esfortzuak egin behar ditugu. Eta besterik ganbe, konbidatzen zaituztet, aste honetan, hasiko dugun aste klima honetara, bertan parte hartzea, eta ez bakarrikan aste honetan, baizik eta aste honetatik aurrera ere, gure jarduerak benetan eragina izan dezan, dugun erronka honekin eta dugun egin behar garrantzitsu honekin. Eskerrik asko, eta Alex Botori utziko diot hitza orain. Bai, egunon, eskerrik asko sailburu. Oso labur esplikatuko dut pizkatxo bat hiru ideia. Lehenengoa da, sailburuak esan duen bezala, Euskadi aldugu esan duda barik erreferente bat da Europan tokiko klima ekintzari dagokionez. Badaukagu sare bat, udalsarea 2030 erreferente bat dela Europan, eta aste klima hor sartzen dela bebai udalerri guztietan. Euskadi, en línea de lo que ha señalado la consejera, es ya un referente en Europa en acción climática local municipal. Tenemos más de 60 municipios que están trabajando con planes de acción en cambio climático para ver cómo se reducen y trabajando con inventarios de gases de efecto invernadero. Y esta semana de Asteclima, de la semana del clima y la energía, queremos bajar a los municipios y queremos que desde los municipios también se pueda llegar a la ciudadanía. Cada gesto suma, cada acción cuenta y tenemos un documento oso txikia, baina 52 keinu aldaketa klimatikoaren alde, eta hause este documento de 52 gestos por el clima es el bestseller de Jove por su sencillez y porque llega a la ciudadanía. Lo que realiza este documento es calcular la huella de carbono a nivel ciudadano en temas que ya se han señalado como movilidad, alimentación, energía en las viviendas y el consumo local. Es un instrumento clave para los municipios y nos lo han solicitado en estos momentos para adaptarlo a América Latina. Azkenean, udalerriak dira protagonistak, Astecliman, hainbat ekitaldi egingo dira, 4 ekoetxetan, sailburuak esan duen bezala, y creemos que los municipios y las comarcas son los protagonistas, aunque también se van a realizar numerosas actividades en los centros ecoecheas, y la ciudadanía vasca, como señalaba la consejera, reclama acción, y Asteclima creemos que es un buen instrumento para llegar a la ciudadanía. Toda la información estará en la web de asteclima.eus y animaros a participar, como ya se ha señalado. Eskerrik asko, y cedo la palabra a Íñigo Ansola, el director del EBE. Pare bat puntu bakarrik. Aldaketa klimatikoari buruz hitz egiten dugunean, energiak 85% inzidentzia edo handik gorako inzidentzia dauke Euskadin. Beraz, usteot Asteclimaren aurkezpen hau egiten dugun momentuen oso egokixe dela, ezta klima eta energia bisek bustartzia. Esan bakarrik, urte asko da hori guzela geroz eta eraginkorra hauek izateko, energetikoki, eta zelan ez, geroz eta barriztagarri gehiago ezartzen gure mix energetikuen
bai isurketak ekiditen juteko eta nolabait aldaketa klimatiko horri aurre eitzeko. Bai erakunde publiko zein pribatuk, udalengandik hasitxe, aldundixek, gobernuek, zer egin handixe daukau, politika geroz eta garbixo bultzatzeko orduen, ezta? Baina, sailburuek oso ondo esan dauen modure, norbanakotik hasten da ekintza hau. Norberak kontzientzia hau bidau eta aztertu ia egunerokotasunien zer egin geinken. Guk gure aldetik, Euskal Energia Erakundetik, Eusko Jaurlaritzaren instrumentu lez, diru laguntzak emoten jarraitzukeu, bai norbarako, bai erakunde publiko, zein erakunde pribatuei, geroz eta neurri geisha hartzen juteko. Eta bakarrik esan, azte klima honetan, 4 ekimen desberdina antolatu dugu zela, bizitak izango die eurek, alde batetik Euskadiko parke fotovoltaiko handizenera bizitzak, ekianera, beste alde batetik Mutrikuko olatuen itsas energiak aprobetxatzen duen planta horretara, baitxebe oinatin olate zentral hidroelektrikora, antolatu dugu bizitzak, eta gero Bizkaiko kostan dauen Izpaster herrire biomasan oinarrituteko berosistemak, herriko berosistema bat ezagutu ahal izeteko. Decía en euskera que cuando estamos hablando del cambio climático, más del 85% la incidencia sobre ese cambio climático reside en lo que es la energía. Por lo tanto, tenemos muchísimo que hacer si realmente queremos combatir el cambio climático en Euskadi, ¿no? Por ello, llevamos muchísimos años trabajando en lo que es la eficiencia energética, que es, como se suele decir en el ámbito de los residuos, el mejor residuo es aquel que no se genera, pues en el ámbito de la energía, la mejor energía es la que no se consume. Y cómo no, intentando promover cada vez más proyectos renovables. Desde luego tenemos muchísimo que hacer desde la administración pública, pero no cabe duda de que los entes privados, las empresas privadas también tienen muchísimo que hacer. Pero como se dice en esto que estamos presentando hoy en este clima, toda la sociedad tiene que estar concienciada y los pasos a dar empiezan desde cada uno mismo, ¿no? Y por ello, seguiremos impulsando ayudas económicas tanto a la ciudadanía como a las empresas privadas como a toda la administración pública. Y nada, dar a conocer que en este programa de Aztec Clima hemos organizado 4 lugares o 4 proyectos a visitar, que son la mayor planta fotovoltaica de Euskadi, Ekian, en el sur de Araba. Por otra parte, la planta de olas, la planta que recibe energía de las olas de Mutriku. También vamos a conocer el district heating o el calor de distrito de barrio que se ha implantado a través de la biomasa en el municipio de Izpaster, y también la central hidroeléctrica de Olate en Oñati. Al fin y al cabo son proyectos que son significativos, que nos dan pistas de cómo tenemos que seguir avanzando en aras a reducir esas emisiones en nuestro medio ambiente. Eta besterik ez, nire aldetik. Oso ondo, hiru gaude zuen galderei erantzuteko prest. Guztia argi geratu baldin bada eta ez badago galderarik, eskertzea etorri zareten guztioi. Eta badakizue, datorren astea, aste klima.